Ahora sí, ¿qué tal queridos colegas de educación? Y los que quieren incursionar en esa parte de educación. Hoy día vamos a hablar un poco sobre el aprender, desaprender y reaprender. Es algo de la complejidad, ¿ya? Involucra mucho la parte de la complejidad, el tema del desaprender. ¿A qué me refiero con desaprender? Miren, hice un experimento hace poco. Sí, bueno, en realidad alguna vez les había mencionado, ya di clases hace unos 10 años. Mis primeras clases eran tratar de saber más que el alumno, es decir, tratar de demostrar que sé más que el alumno. Cuando entré, pues era muy joven y realmente cuando empecé a dar clases, muchas de esos señores ya habían estado trabajando en empresas y necesitaban integrarse en nuevas tecnologías. Entonces me miraba y decía, ¿él nos va a dar clases? A ver, muchacho, ¿qué tienes para enseñarme? Y yo era, ¿qué no tengo para enseñarles? Entonces agarré y me dediqué a mostrarles y era como, eso yo ya lo había visto. Y era, bueno, entonces hay que hacer eso. Y cada vez era como que tenía que demostrar que sabía más que el alumno. Esa parte me ha llevado a un punto ciego y equivocado. Es el hecho de cegarle al alumno porque yo le decía lo que quería que haga. ¿Cómo lograba esto? Era demostrando que el alumno no sabía lo que yo sabía. Entonces, una de mis clases era algo así. Bien, entraba y decía, ¿qué tal? Soy ingeniero de sistemas, estoy dedicado en las redes financieras, hemos hecho redes financieras desde Estados Unidos a Latinoamérica, hemos hecho integración en múltiples tecnologías y prácticamente en todas las nuevas adquisiciones de developers queda muy decepcionado. ¿Ya? Muchos de ustedes, por ejemplo, piensan que lo que han llevado en la universidad no es bueno, así que yo les voy a demostrar, o bueno, no lo toman en práctica. Por ejemplo, hacer cómo demostrar de que una proyección es igual a la otra, así que son indistintos. Por ejemplo, ¿alguien me puede responder? Sí, sí. ¿Cuáles? Tenemos que ver las regresiones. No, pero ¿y cómo hacer una regresión si son distintas? Tienes que sacar la derivada y es algo que hemos llevado en la universidad, ¿no? Y era como, oh, claro, ¿no? Entonces era como, trataba de intimidarles y de alguna forma se quedaban como este es un capo y yo tengo que escucharle. Y en el momento que empezaba a hablar así, pues me escuchaban y lograba que fueran por el camino que yo quisiera. Esto me llevó a aprender más cosas porque tenía que estar muy actualizado y sacaba cosas que sabía que ellos no sabían, ¿no? Entonces, como integraciones, los que eran buenos para programar, por ejemplo, me metía mucho en lo que era gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque he hecho una maestría en gestión de proyectos y los que eran buenos en administración o ya en estas áreas, pues me metía más con el tema. O sea, nota, atacaba donde sabía que no sabía, ¿ya? Porque conozco de todo un poco. ¿Qué implicaba con esto? Implicaba que el alumno me escuche, que es un buen objetivo, que es algo bueno que queremos lograr, pero no lograba que él aprenda. Entonces, por más de que yo llegaba a la clase, quería armar un debate, no podía porque los alumnos no sabían de qué, o sea, y solo venían predispuestos a escuchar. Yo sé que muchos de los docentes están en ese punto donde les gusta que el alumno les escuche, ¿no? O sea, ahorita me diría, pero a mí estabas por buen camino. Sí, hasta cierto punto, hasta donde se cree que estamos bien, pero en realidad no. Porque si el alumno empieza solo a escuchar, va a tratar de memorizar. Y entonces empezaba a decirnos como, pero, ¿y qué pasa si hago esto? Yo agarraba y le decía, tienes que resolver con esto. Ok, gracias y listo. Pero entonces, ¿en qué momento él ha puesto de sí?
prácticamente pagaban porque yo les transmita mi conocimiento, y eso no es enseñar, eso no es educar, ¿ya? Leyendo ahí un poco más ahora, entrando al mundo de complejidad y entrando al mundo del aprender, podemos descubrir que para que una persona pueda aprender, tiene que él en sí cuestionarse lo que está aprendiendo. ¿A quién de ustedes, yo sé que la mayoría de ustedes, colegas, les gusta en realidad entrar a una sala donde ustedes pueden enseñar no sé, esta es la integración o eso es lo que necesitan para poder llevar la teoría a la práctica? Preguntas y todos digan, sí, yo he hecho esto, y ahora cómo se debería solucionar. Y empezamos un debate y entre todos hablamos. O sea, pero lastimosamente cuando un docente es nuevo, pues va con esas emociones, pero no pasa eso, ¿no? Es lo que me había pasado a mí, es lo que les había contado. Entonces, yo logro que escuchen, pero no he logrado que se cuestionen entre ellos, no he logrado que ellos se involucren tanto como para investigar. Lastimosamente la mayoría de los docentes se quedan en ese punto donde dicen, yo ya di, pero lastimosamente los alumnos no quieren aprender. Entonces voy a dar mi examen, el que aprueba bien y el que no, no. Bueno, es culpa del alumno. Y los alumnos dicen, bueno, trato de aprender, pero el docente va muy rápido, o el docente está contra mí, o el docente, no sé, ¿ya? Le ponen un pero más y le echan la culpa al docente. Entonces al final se termina una bolita de ida y vuelta. Pero ¿qué ganamos con eso? Nada. ¿Ya? No ganamos nada. El hecho que digan, es un buen docente, pero lastimosamente no le entendí, eso implica que eres mal docente, lo siento. ¿Ya? El hecho que alguien diga, es muy capo, pero no le entiendo, entonces eres bueno para la materia, eres experto en tu área, pero no eres docente. Ahora, ¿cómo deberíamos aprender entonces? ¿Cómo deberíamos enseñar? El hecho es de que no solamente tienes que enseñar, no tienes que mostrar. El primer paso está bien. Creo que la mayoría de los docentes ha logrado hacer el primer paso, y es mostrar conocimiento, es mostrar dominio de la materia, es ser experto en lo que ustedes enseñan, ¿ya? Pero lastimosamente el segundo paso es que el alumno sea partícipe del conocimiento, el que él pueda generar nuevo conocimiento, ¿ya? Junto contigo, junto conmigo. ¿Cómo logramos eso? No hay una fórmula secreta, ¿ya? Pero sí hay una idea que ya lo ha presentado Edgar Morin, perdón, y es el tema del reaprender. Ya muchas personas lo han estudiado. ¿Y qué es el reaprender? Básico. Es simplemente hacer que el alumno vuelva a aprender, vuelva a enseñarse a sí mismo lo que tú ya habías dicho. Y la única forma de lograrlo es que él se cuestione. Él cuestione todo lo que le habías enseñado. Una de las técnicas que yo usé después de años, al descubrir de que estos alumnos prácticamente en una clase no podían aprender todo lo que yo les enseñaba, créanme, como les había dicho algún rato, mis alumnos no son... la mayoría de mis alumnos que tuve en esos 10 años eran personas ya expertas en el área, ¿ya? Entonces, y aún así ellos no podían dar el aporte de sí. Hice un pequeño cambio. Bueno, antes de entrar al reaprender, hice un aporte, es crear videos. Y si lo ven en mi canal más abajo hay videos, pero los usé mal. Lo siento, queridos alumnos, queridos amigos, es que están viendo ahí, pues sí, tal vez les ha ayudado, pero no está correctamente usado, ¿ya? Es el hecho de que muchos, yo daba la clase y les decía, miren, no se preocupen, yo voy a volver a hacer la clase y les voy a
enviar el video. Por eso eran complementarios a la clase. Si ustedes tratan de revisar mi canal y ven videos, tal vez no lo entiendan. ¿Por qué? Porque tenían que haber estado en la clase. Yo tampoco quería que, por ejemplo, reemplace a la clase, ¿ya? Por eso daba cosas complementarias. De tal forma que alguien que no ha ido a clases, pues tranquilamente no podía guiarse solamente con el video, ¿no? Para evitar esto. Porque ya ustedes han debido pasar cosas similares, ¿no? Hacen videos, suben y entonces prefiero ya ver el video y ya no prefiero ir a la clase. Han debido ver cosas así. En realidad, ahora lo que yo hice era videos complementarios, que me resultó como que mejor, porque las personas no entendían todo en clases, no al principio me filmaban, grababan, incluso después escuché y era, ¿esa es mi voz? Ahora ya me resigné, ¿no? Ya sé que esa es mi voz. Bueno, pero en ese tiempo era como, ¿en serio hablo así? Mis chistes, todo grababa, ¿ya? Y cuando le hice los videos, pues pudieron asimilar mejor lo que yo quería decir. Pero aún así eso no es aprender. Lo único que estaban es absorbiendo conocimientos, pero no estaban aprendiendo, ¿no? Que es el objetivo de toda materia. Entonces, después hice un cambio más. Y ese es el truco de muchos, para que muchos me llamen un buen docente. Y eso lo dejo un poco aparte porque ellos me tienen que llamar así, no yo. Entonces, es el hecho de que haces videos previos. O sea, ¿cómo puedes tratar de que en una clase un alumno participe si no sabe el alumno de qué va a hablar? Alguien decía, nosotros conocemos, bueno, el futuro es incierto. El presente lo vivimos, pero no lo procesamos al instante. El pasado es lo único que sabemos. ¿Por qué? Porque si ahorita vemos, el mejor ejemplo es el sol. Cuando amanece, lo que estamos viendo es el rayo solar que ha pasado hace 8 minutos, ¿no? Entonces te imaginas, lo mismo pasa ahorita. Lo que te estoy hablando recién va a entrar a tu cerebro y lo va a procesar. Y después, el día de mañana vas a tener cuestionantes. Ahora cuando te entres a dormir vas a empezar a pensar, a repensar esto y recién vas a tener cuestionantes. Y como que cuando es uno alumno va a tratar de creer ciegamente en lo que dice el docente. Ese es un problema que tenemos que volverlo en una fortaleza. Él te cree, ok, está bien, ¿ya? Pero la idea es que no te crea. O sea, ese es el reaprender. La idea es que él se cuestione lo que tú estás diciendo y él con sus conocimientos vuelva a generar otro conocimiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo haces que el alumno no te crea? Simple y llanamente dándole dos enfoques. En el video primero, tú le pones la idea de lo que quieres hablar. No sé, estás hablando de la... Por ejemplo, yo enseño mucho lo que es programación y diseño de programas. Entonces, puedo hablar previamente de cómo debería ser una arquitectura de software. Debería tener estas partes. Hablo. En tu clase, en la que vayas a darla, ya sea presencial o por videoconferencia, que ahora estamos haciendo por el tema de coronavirus, ¿ya? Ahí tú le das la idea contraria. Es decir, decirles, señores, una arquitectura no debería trabajar de esta forma. Y todos te van a decir, pero en un momento, ingeniero, usted nos ha dicho tal cosa. Y ahí empiezan a dudar de lo que han aprendido. ¿Por qué? Porque en ambos casos van a confiar en ti. Y como confían en ti, vas a empezar a generar problemas, conflictos en su mente. ¿Ya? Ese tema de complejizar al alumno te va a permitir que el alumno investigue por sí. Y ahí, en tu video o en
tu video chat o en la clase, va a haber un debate. Ese pequeño cambio que se hace, créeme que me ha llevado a muchos buenos resultados. Tal vez no sea para todos, tal vez pueda variar en algunas personas, porque todos somos diferentes, sí. Pero créeme que en la mayoría te va a servir. ¿Por qué? Porque vas a lograr hacer entrar en duda al alumno. Y cuando la persona, ya no quiero decir alumno, cuando la persona, el sujeto pensante, entra en duda, pues entra en un momento de complejización y empieza a reaprender. Cuando empieza a cuestionarse todo, vuelve a crear el conocimiento. De hecho, ahí se crea el conocimiento. Si yo te digo 2 más 2, bueno, voy a poner un ejemplo básico. El camino más corto entre 2 puntos es una recta. Es lo que nos han enseñado en colegio, ¿sí? Caminos más cortos entre 2 puntos es una recta, ¿cierto? Bueno, y es obvio, porque si algo va así, ya no es tan corto, ¿correcto? Pero si algo va así, ahí es corto, porque es una recta. Alguien ahora pensó y dijo, si el camino más corto entre 2 puntos es una recta, ¿por qué cuando el rayo cae desde un punto hasta la tierra hace esto? Si el rayo agarra el camino más corto. Entonces, lo que sabemos, lo que vemos, incluso lo que percibimos con nuestros sentidos, puede estar mal. Tal vez tú seas experto en tu área. Tú eres tal vez el que ha llevado tu área de estudio a un nivel superior. Tal vez, no sé. Pero si tú crees saberlo todo, vas a hacer que tu alumno solo te escuche, absorba el conocimiento y se memorice. Como el chavito. Reino animal, reino vegetal, solo va a tratar de memorizar y va a tratar de complacerte al decir las cosas que quieres escuchar. Como cuando le dices una teoría y él tiene que escuchar y decir la misma teoría. Y eso no es aprender. Eso es memorizar. Entonces, ¿para qué quieres que tu alumno memorice? ¿No es mejor que enviarle un PDF y decirle, cuando yo te voy a preguntar algo, vas a leer el PDF? Pero eso no queremos. Queremos que el alumno sea el que aprenda y el que el día de mañana nos supere. ¿Sí? Bueno, entonces el reaprender implica eso. Que el alumno se cuestione, que el alumno vuelva a cuestionarse, y por eso se llama el aprender. El desaprender, ¿ya? El aprender es cuando tú le muestras, y el desaprender va a ser cuando él se va a cuestionar y va a decir, miércoles, ¿y si esto no es así? Si el camino más corto entre 2 puntos no es una recta, ¿ya? Y va a encontrar nuevas teorías y va a reaprender. ¿Sí? Entonces, ese método que usé, que no es una receta, solo es un consejo para cada uno de ustedes, créanme que les va a ayudar mucho en sus clases virtuales. Porque así yo veo cada clase virtual donde viene y dice, esto es tal cosa, esto es tal cosa, miren, así se hace, listo, gracias alumnos, ahora nos vemos a la próxima. Hay preguntas y todavía tienen la cara dura de mente, dicen hay preguntas, como si no supieran que el alumno va a decir que no hay preguntas. Muy pocos se van a decir, un momento, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ese rato no le ha dado tiempo para aprender, no le ha dado tiempo para ir a buscar, investigar y refutarte.
Máximo, la única pregunta que vas a escuchar va a ser, profesor, a la otra, ¿tenemos que repetir lo mismo? No, y eso, o si no te dicen, profesor, tiene, ¿puedes repetir lo último? ¿Me entienden? Y eso no es aprender. Ya basta de nuestras clases mal hechas. Y digo nuestras clases porque todos nos hemos equivocado en el camino. Incluso tal vez lo que yo estoy haciendo ahorita, tal vez también esté equivocado. Y el día de mañana va a aparecer otra metodología. Ahorita estamos mucho en el tema de competencias, pero ahora estamos entrando en el tema de complejidad, ¿no? O incluso los mallas transdisciplinares, ¿no? Currícula transdisciplinar, perdón. Entonces, se imaginan nosotros que hemos aprendido por un método, ahora tenemos que aprender otro y al final tenemos que enseñar con otro. Es lo que siempre decía el coronel Calle ahí, si me escucha. Y es cierto. Pero nunca lo vamos a poder lograr si es que no hacemos que nosotros también tenemos que reaprender lo que estamos haciendo. Y es cuando ahora tú puedes aprovechar para reaprender lo que tú haces, que si 50 años has enseñado de la misma forma, pues tal vez este año 51 puedes enseñar de diferente forma. ¿Sí? Espero te haya servido. Si necesitas algún consejo o alguna tertulia, me encantaría si es que alguien no quiero pelear, quiero hacer tertulias, quiero entrar en un aprender nuevas cosas. Si ahí, por ejemplo, hay un doctor o alguien que quiere refutar lo que digo, perfecto, hábleme y créeme que yo voy a estar muy agradecido porque voy a aprender nuevas cosas y el día de mañana tal vez ya no me voy a equivocar al hablar. ¿Sí? Un abrazo a todos, queridos colegas. Pues fuerte al tema de la cuarentena. Sigan enseñando, no se detengan, sigan, vamos para adelante. No te des por vencido. Siempre tenemos, aunque sea unos 10, 20 minutos para enseñar algo más. Y enseñar que sea a todos los que van a seguirte. ¿Sí? Un abrazo a todos. Gracias, chao.